¿Qué tal, gente? Chapa. El día de hoy nuevamente les recibimos en nuestra casa y estamos contentísimos porque vamos a volver a compartir con Graciela Martínez. Esta mujer que ya le dio tanto al Paraguay, una investigación de más de 30 años en su libro Poutaba, que gana finalmente un premio internacional y que para nosotros es un orgullo. Shemo Pirimba. Libro paraguayo gana premio en la mayor feria gastronómica mundial. Estamos viendo un informe que publica el diario Última Hora, y así como Última Hora, tantos portales nacionales e internacionales se hacen eco de la información. Por primera vez, Paraguay participó de la Feria Internacional de Turismo Gastronómico, FIBEGA, que culminó en Miami el 12 de mayo, ahora del 2019, en Estados Unidos, en donde el libro Poutaba, Origen y Evolución de la Gastronomía Paraguaya, de la investigadora Graciela Martínez, fue ganador de un premio en la categoría como mejor material para promocionar turísticamente la gastronomía de un país. Es una de las ferias más importantes del mundo, que cuenta habitualmente con una concurrencia aproximada de 25.000 personas por día. La comitiva nacional estuvo integrada, además de Graciela Martínez, por Sofía Fanal, Maika Rasmussen, Juan Carlos Guerrero, Cecilia Heiseke, Esteban Aguirre, Juan José Villamayor y Gloria Ferrés. Grandes amigos que están en esta lista de integrantes que fueron a Miami. El stand paraguayo recibió a los visitantes con la típica hospitalidad paraguaya y la degustación de tereré, comidas autóctonas, cocido, caña fría, mandió shirirú, vellú, chipitas, boriborí, entre otros. Asimismo, los chefs paraguayos mostraron a los presentes cómo cocinar estos platos y enseñaron a los visitantes los hábitos paraguayos de consumo. Fueron servidos más de 1.000 platos por día, todos preparados por Graciela Martínez y Fanal, con materia prima de industria nacional, para así dar a conocer las delicias paraguayas y captar nuevos mercados para los productores locales. Dentro de las actividades participaron de charlas en la que Gabriela y Sofi cocinaron en vivo un boriborí en su versión precolombina y moderna. Creemos que la gente necesita de una historia y un foco para enamorarse de lo nuestro. Y en ese sentido quisimos mostrar que la gastronomía paraguaya es versátil, porque es naturalmente apta para celíacos, puede ser carnívora, puede ser vegetariana y apta para intolerantes a la lactosa. El boriborí puede ser adaptado a todos los gustos y tiene un ingrediente que nos unifica como americanos: el maíz, expresó Esteban Aguirre, productor general de la editorial Dos Maletas, que publicó el libro de Graciela Martínez, que es Poutaba. A un poco más de un año ya del lanzamiento de este libro de Poutaba, Origen y Evolución de la Gastronomía Paraguaya, una publicación que mencionaba al comienzo, que desprende más de 30 años de recolección de recetas y técnicas de cocción, muchas de ellas ya desaparecidas definitivamente, sigue en tránsito alrededor del mundo, ubicándose en el radar de gastrónomos y amantes de la cocina. Paraguay y su gastronomía está alrededor de todo el mundo gracias a este trabajo fantástico y a esta recolección histórica de más de 30 años de nuestra gastronomía. Gracias a Graciela Martínez. Así que vamos junto a Graciela a felicitar a esta mujer paraguaya, y por supuesto ese abrazo que yo le voy a dar es el abrazo que todos los paraguayos le quieren dar a esta mujer paraguaya, que nos dejó muy, muy en alto. Y cuando el libro ya estaba entre los candidatos, cuando el libro ya estaba entre los candidatos, nosotros ya nos sentíamos ganadores. Ahora realmente somos los ganadores, ¿verdad? Porque gana todo el Paraguay, no solamente gana la publicación del libro, sino que ganamos todos los paraguayos, y nuestra gastronomía va a estar hasta la eternidad en todo el mundo. Así que allá está ella, que nos está esperando. Claro, todo pirímeda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Y mi abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quiero dar un amigo? abrazo. Yo también. Les quiero mucho. Y agradecer. Por lo que hacen. Una maravilla es lo que ustedes hacen. Me encanta el trabajo que hacen. Por eso estoy con ustedes. Porque a mí también me encanta cocinar y me encanta transmitir todas las cosas, todo lo que el libro cuenta, que muchas veces no conseguimos en otros lados. Porque hay que estar en el origen para saber. Por eso se llama Origen y Evolución. Cómo empezó y se fue evolucionando. Como todas cosas, ¿verdad? Hoy
vamos, un ratito nomás vamos a hablar de lo que fue esto, Graciela, porque Sí. hoy vamos a irnos hasta tu infancia, hasta tu nacimiento. Fanático, así vas a saber cuántos años tengo y qué sé yo, no me pero preguntes. viejos son los trapos, como decía mi abuela. No. Poltava hoy ya es un contenido global Global. para sí, todo el mundo, Para todo el mundo. que sí. del guaraní va al castellano. El guaraní, sí, o al castellano, sí. Y viceversa, a veces también algunos te dicen de repente, algunos que quieren hablar en castellano, iba y para un yepé, entonces vos le aceptás nomás y después le arreglas. En el libro se arregla. Es un libro Eso. que quiere rescatar nuestra gastronomía, que por cierto ya rescató Sí, muchísimas sí, recetas, porque al ser publicado ya está. Ya está, ya está. Y esto ya tiene todo el mundo. Pero bicho, falta muchísimo todavía. Sí, Pero nos yo dijiste. no creo que tenga que hacer otra vez 35 años. Eso ya no me comprometo más. Pero vos ya dejás la posta. Sí, para que otros sigan. Pero lo que vos iniciaste es lo importante. Sí, iniciar Como lo siempre que decimos, cuesta. alguien tiene que Sí, empezar. Alguien tiene que empezar. Eso es lo que cuesta, empezar. Alguien va a continuar. Sí, después, eso es lo que yo quiero, que alguien continúe, que vayan a investigar, que vean todo lo que falta todavía. Falta muchísimo. Cuando dicen que el libro ganador es Poltava, ¿qué pasó por tu mente ahí en esa fracción, No en esa sé, milésima de segundo? No sé, un susto, asustaste? muda, me quedé muda y después ya saltamos con panza, saltamos y subimos ya en el escenario y se equivocó el señor porque pensó que era Uruguay. Y dijo, ¿quién es acá? Es de Peñarol, me dice, porque pensó que era Uruguay. De Herón, en la Peñarol le dijiste ahora. Peñarol, digo. Peñarol, pues escuchó Uruguay, entonces se equivocó. Sí, y yo me callé nomás. No, yo no soy de Peñarol, le dije nomás. Y después ya nos fuimos al escenario y empecé yo a hablar, a hacer mi agradecimiento en guaraní. Y como les encantó a la gente, había unos paraguayos que estaban también fuera del escenario, escucharon el guaraní y vinieron corriendo. Les dije a mi marido, están hablando en guaraní, vamos, vamos, vamos. Como cuando uno está lejos de su país, como quieren escuchar nuestra lengua. Qué notable que es. Es muy fuerte. Cuando estamos acá no le damos casi valor. Y sin embargo afuera, ¿cómo queremos escuchar? Había sido... Se triplica, se quintuplica su valor, su base. valor, sí, y así pasó. Entonces lo primero que ocurrió fue un susto. Un susto, sí, después viene la alegría, pero lo primero fue el susto. No, después uno se asusta, la emoción uno queda mudo, ¿verdad? Muda. Yo me quedé muda, no sabía. Y me agarra panza, vamos, vamos, me dice. Me lleva del brazo y nos subimos al escenario. Y ahí ya me abrazó el señor que quería que yo sea de Peñarol. Un gran saludo a Panza, a Maika y tantos amigos que forman parte de este sueño hecho realidad, un sueño equipo. Tan lindo. Nosotros nos fuimos como 10 personas, todos formamos un lindo equipo, una maravilla de gente maravillosa. Qué suerte que me tocó ese tipo de gente, desde los editores, después los ayudantes, fotógrafos, todo. Todo se dio para que sea un sueño todo se dio. Perfecto. Sí. Pero eso yo te conté que eso viene del bautismo de los Abá Guaraní, que ellos ya hace rato vaticinaron esto. Sí, con ese nombre que me pusieron, que me dijo que mi voz se iba a ir al cielo y que del cielo se iba a esparcir por todo el mundo y que yo iba a hablar de ellos. Eso ellos me dijeron ya hace como 5 años en la comunidad Abá Guaraní, cuando me bautizaron. ¿Eso no nos dijiste la otra vez? Sí, yo cuento por todos lados, ¿cómo no voy a contar? O nos dijiste, o yo no me acuerdo, pero no me acuerdo. Cuando te bautizan, ellos te dicen, esa parte quiero repetir, ¿qué te dicen en el bautismo? Yo en el bautismo, para bautizarse hay que ir a estar 3 días con ellos y participar de la ceremonia, bailar, cantar, con los Abá Guaraní. Con los Abá Guaraní. Bueno, y después ellos te ponen el nombre porque dice que ellos reciben de arriba el nombre. Del Tupá, dice que me envía el nombre porque todos tenemos nombres autóctonos y lo que nosotros tenemos son impuestos, porque ellos tenían, no había los nombres de santos y eso no existían, ¿verdad? Y ahí te ponen el nombre. Y ahí me ponen el nombre y a mí me salió el nombre de Cuñata Cuarigapú. Sí. Entonces yo me callé nomás y seguíamos danzando, después terminó la ceremonia y se le abalanza todo, todos queremos saber el significado de nuestro nombre. Yo me quedé nomás tranquila. Después cuando se quedó solito el tamoy, ellos nos dicen casi que el tamoy se quedó, entonces yo me voy y le digo, tamoy, Edemina Shemba, Ere Picoché, un sepe Cuñata Cuarigapú, le digo, y me explica en guaraní. ¿Qué te salió? ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa? ¿Por qué me sale ese nombre?
Y me dice en guaraní, japeta cuariga pungo, ojo, uvaga pamoite, tu pao y jame, pero uvaga ambutete, ojo. Handengo la de tacuajinande, japen, apu peneñe, eje, apu, ojo, tamoite, tu pao y jame. Au peu y ñasaita mundo de handere, esta hora de me dice. Dice que se va, y mi voz se va a ir hasta el cielo, porque yo soy del ruido de la tacuara. Y Dios de ahí, mi voz va a diseminar por el mundo y yo le voy a hablar de ellos. Y pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió. Increíble. A mí me da todo piel de gallina y me da ganas de llorar. Quiero llorarlo, me emociona demasiado eso. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Y 5 años. Hace 5 años. 5 años, sí. Ellos ya sabían lo que iba a ocurrir. Sabían, sí. Yo seguía escribiendo libros y trayendo las experiencias de ellos, todo seguía poniendo todavía en el libro. Y después se sacó y se cumplió lo que me dijeron. El abrazo que te di al comienzo, el abrazo de todos los paraguayos. Gracias. Y este aplauso es para todo el equipazo de gente que trabajó en este libro. Y ahora sí pasamos a nuestra cocina. Bueno, vamos a pasar. Nuestro tatacuá. Sí, vamos. Adelante. Vamos a cocinar. Sí, te voy a dejar acá. Bueno, les cuento que yo ya me lavé todas las manos, tengo las manos limpias. Yo también me lavé, ya cuando vine ya me lavé para que no me rete. Yo también. Ahora vamos a hacer un chipaguazú. El chipaguazú se hace de choclo. En el campo, cuando no hay molino, ellos hacen con rallador o con mortero. Pero con el mortero salta mucho, porque hay que tener mucha paciencia, pisar de a poco, van pisando y van sacando, porque uno busca la forma de hacer cuando quiere hacer, ¿verdad? Sí. Y no todas las veces tenemos elementos que nos ayudan, ¿verdad? Entonces, pero esto está hecho en un molino. Esto nosotros compramos el grano del mercado, ¿verdad? Sí. Y en bolsa. Pero hay que llevar en la casa y lavar. Hay que lavar, poner con mucha agua y lavar. Porque tiene mucho residuo del marlo del maíz. ¿Vio? Sí. Así tiene demasiado, tiene esto. Entonces esto no da gusto comer, esto es muy afrecho, entonces hay que lavar. Y esto se les puede dar después a las gallinas, a los chanchos, a los animales se les da esto. Pero esto siempre, ya no... esto es afrecho, ya no sirve. Okay. No sirve. Entonces acá ya tenemos el maíz que está todo molido. Entonces acá le vamos a agregar, vamos a ponerle queso, vamos a ponerle cebolla. Sí. Yo le pongo cebolla cruda porque la cebolla cruda es más rica, más dulce. Es dulce la cebolla cruda. Me encanta a mí la cebolla. Hay gente que cocina con la grasa, pero nosotros vamos a ponerle así. Vamos a ponerle todo esto. Después vamos a ponerle, acá yo tengo una grasa preparada, que es aceite con 2 huevos. Ya hice todo así como una mayonesa. Esto no tiene nada, es solamente huevo y aceite. Vamos a pasar nuevamente la receta después a toda la gente, a todos los fanáticos en Baixapa. Sí. Porque la receta que habíamos publicado en las redes sociales en Baixapa, vos pones Baixapa PY y ahí nos encontrás en todas las redes sociales. Nuestro canal de YouTube también pueden ver todos los programas emitidos en todas estas temporadas. Y publicamos la receta y mucha gente hizo la receta de la chipa. De la chipa. Sí. Y salió una maravilla. Mi tía Eva hizo, me dice, mi hijo salió una maravilla. Nunca me salió la chipa blanda y por primera vez hizo chipa que se podía comer. Blanda, ¿te acuerdas? Sí, blandita. Súper blanda salió. Esa es la receta de... Esa es Josefina Velilla de Aquino. De Josefina Velilla la que hicimos. Sí, la receta de la señora Josefina Velilla de Aquino. Y vamos a publicar también esta receta para que la gente pueda vamos hacer. A publicar. Esto es 1,5 tazas de aceite y 2 huevos. Ok. Sí, entonces, no sé. ¿Qué necesita? No estoy... Pues pedime nomás, yo soy tu ayudante otra vez hoy. No había otro, pues. Sí, no había otro. El cota me hoy cocinero, chef. La otra vez eché tu aro en la leche, ¿te acuerdas? Ay, sí. No, pero en la igual cocina, salió rica la chipa. En la cocina luego no hay que poner nada, ¿no? ¿Viste? Se prohíbe luego pintarse las uñas. No, yo no me pinto mi uña. Ponerse perfume, ni perfume no te permiten ponerte. Ese yo me puse hoy. Nada. Bueno, ahora ya tenemos esto. Bueno, después le vamos a poner un poquito de sal.
Yo voy a sacar esta. Sí, vamos a... Algo tengo que hacer, mi si no, ayudante, mi o si no ayudante. la gente va a decir, de bicho, Salina, ahí está. Va en de ella, pues como de te va a decir. Va en de ella, pues. No. Eso es sal, ¿verdad? ¿Querés que pruebe? Sí, tenés que probar, que no sea azúcar. Es sal, ¿verdad? Sal. Bueno, vamos a poner con la sal, hay que poner de a poco, porque es muy peligroso que de repente... No hay que abusar con la sal. No hay que abusar con la sal. Bueno, les cuento que la sal le saca el gusto al choclo. Le saca. El choclo tiene que ser dulzón, tiene que mantener su característica de choclo. ¿Y qué hacemos para que se mantenga ese sabor de choclo? Sí. Para contrarrestar la sal se le pone un poco de azúcar. Entonces yo siempre le pongo azúcar y es demasiado rico el chipaguazú. A mí no me gusta el chipaguazú salado, me gusta que mantenga el choclo su sabor. Vamos a poner... Yo no recuerdo haber probado un chipaguazú medio dulzón. Ay, riquísimo, van a ver ahora. Bueno, ahora esto vamos a mezclar, falta el queso. Allá Queso. está el queso. Este. Queso, vamos a ponerle, a ver un poco. Queso Paraguay. Queso Paraguay. Esta, por ejemplo, es una comida mestiza ya. Cuando se le mete el queso, la leche, el aceite, todo, los indígenas no hacen así. Bueno, pero después vamos a contar eso porque vamos a hacer después comida autóctona. Después vamos a hacer. Eso también queríamos decirle a la gente. Ya hicimos con Graciela lo que es la chipa. Ahora estamos haciendo el chipaguazú. Y después vamos a pasar a hacer las recetas de comidas autóctonas que se están perdiendo. Entonces, para que no se pierdan totalmente, nosotros vamos a hacer esas recetas. Nosotros, digo yo. Sí, La señora Graciela va a hacer la receta y yo voy a estar acá y le voy a mirar, ¿verdad? Cómo lo que ella hace y después eso vamos a mostrarle y vamos a subir la receta para que ustedes puedan aprender y puedan hacer esa receta. Pero eso va a ser como una historia nomás porque nuestro paladar ya no está acostumbrado como los indígenas a tener esos sabores. Ellos no usan sal, no usan azúcar, no usan aceite, no usan huevo, no usan nada. Solamente el choclo molido. Después ponen hay que probar, yo quiero probar. Sí, vamos a probar. Yo quiero probar. Porque hay que comer por sano ahí, también, ¿verdad? Por ahí es una cosa deliciosa, es una comida sana, es autóctona nuestra. Y sí, pero... Comemos rico y nos cuidamos. Y sí, el gusto pues es diferente. Hay que probar. Hay gusto que viene de la familia, hay gusto adquirido que uno viaja y entonces adquiere otro gusto. En gusto no hay nada, por sobre gusto no hay nada escrito también se dice. Así mismo. Entonces, ahora yo quiero que me pruebes. ¿Probar? ¿Vas a probar? ¿Te lo probaste? ¿Mucho? ¿Poco? Poco, le falta un poco más de sal. Le pongo más sal. ¿Viste que o sea, que hasta crudo es rico esto. Viste que hasta crudo es rico. Sí, es medio dulzón ya. Medio dulzón ya. Y ese es el gusto del choclo. Y la sal le corta el gusto al choclo. Encima el que agarré tenía queso, cebolla. Cebolla. ¿Puedo probar otra vez? Yo también voy a probar otra vez. Qué rico que es. ¿Te parece que le falta un poco más de sal? Voy a averiguar con mi asistente. ¿Quién me va a chupar mi dedo? Santi, Hugo, Yamila. Dale. ¿Por dónde está ahí? Bueno, que alguien me traiga su dedo, así le voy a poner eso de su dedo. Eso. Vení, Yami. Ahí va. Para mí está bien la sal. ¿Yami? Está bien. Me falta un poquitito sal. Vos sos una abusiva. No sé si yo soy muy salera nomás. Bueno, vamos a ver. Yo... A mí ya está. Porque... A mí le falta un poquito. Como dice No, yo no soy muy... Muy salero. No soy de abusar con la sal. O sea, un poquito más. yo abuso con la sal, entonces trato de cuidarme. Sí, hay que cuidarse con la sal. Para mí está bien ya. Saben que los indígenas comen sal. Ellos en la ceniza ellos consumen la sal. En la ceniza ellos hacen la sal. Mira un poco. Ya no les hace falta la sal.
Pero cuando dejas de consumir mucha sal, automáticamente al comienzo es grave, ¿verdad? Porque tu paladar Sí, extraña. sí, pero Pero después te vas se acostumbrando. acostumbra uno, se acostumbra, es cuestión de costumbre. Ahora esto me vas a revolver para que yo voy a preparar la asadera mientras revolves. Eso puedes hacer, ¿verdad? Y súper bien revuelvo, ¿eh? No vas a encontrar uno que revuelva como yo. No voy a encontrar nunca, jamás. Bueno, en el campo siempre ponen hoja de banana, ¿verdad? Sí. O Tenemos acá también le otra ponen planta de banana. hoja de emberú, también hay una planta que también se pone como chiparupá. Sí. Pero nosotros ahora vamos a mostrar cómo se puede hacer con aceite también. Ok. Ok, vamos a hacer con aceite. Les voy a mostrar. Entonces esto con la mano se extiende todo así. Aceite de Aceite cocina. común, pero en el campo se usa grasa de cerdo, no se usa aceite. Ok. No se usa, no hay aceite por ahí. Para que no se pegue, porque esto se quiere pegar. Entonces una técnica que nosotros usamos con otras comidas, con galleta molida, no podemos ponerle a esta galleta molida porque es maíz, entonces le ponemos harina de maíz, así, harina de maíz, se le pone todo así. Sí. Bueno, ¿Y qué te recordás antes de pasar a la fuente? ¿Qué te recordás de tu infancia? ¿En qué momento vos Recuerdo- empezás a fanatizarte con la gastronomía? recuerdo que yo cuando cumplí, antes a los 7 años se entraba en la escuela, no, ahora que a los 2 años ya le llevan a la escuela. Sí, los padres a los 2 o 3 meses ya le quieren enviar a la escuela a la Se le criatura. quiere mandar a la criatura lo más rápido posible. No, Antes 7 era a los años, 7 años. 7 años. Y cuando cumplí mis 7 años, entonces mi mamá y mi papá nos trajeron en Puerto Casado para entrar Sí. a la escuela con los indígenas. Ahí lo que yo Ahí me ya crié empezó. ahí empezó mi vida. A los 7 A años. los 7 años, ahí ya empezó mi vida con los indígenas, porque estaban las diferentes etnias chaqueñas, hasta que los padres trabajaban en la fábrica taminera de Puerto Casado. Sí. Después me tocó también venir otra vez a Puerto Pinasco, otra vez con los indígenas. Qué lindo. Entonces mi vida Puerto loca Pinasco. siempre, Puerto Pinasco. Tenemos una deuda con esa zona del país. En algún momento vamos a llegar. Qué lindo, hay que irse. Vamos a llegar. ¿Te querés ir con Ay, nosotros? sí, me quiero ir. Te vamos a avisar, vamos a organizarnos bien y te vamos a llevar. Me quiero ir. A lo que vamos a comer en ese viaje. Dios mío. Ahí vamos a engordar 3 o 4 kilos. Ya está esto. Si podés poner, ¿será que...? Este vuelco ¿podés? así, Sí, vuelco. directo ya, Sí, ¿verdad? Directo. ¿Querés vos acomodar con este? Sí, voy a acomodar. ¿Viste Sí. cómo yo entiendo? ¿Viste? Por no, favor. experto ya soy, acá. Vete. Ahí. Experto en Chipaguazú. Entonces San Lázaro es la San Lázaro, ahí nacimos. ciudad de nacimiento. Porque mi papá trabajaba en el, ¿cómo se llama? En la Unión Oil Company, era perforador de pozos petrolíferos, ¿verdad? Sí. Entonces él venía a Puerto Casado y de ahí y venía en camión hasta Camacho, se llamaba Camacho Mariscal Estigarribia. Sí. Y así, entonces, nosotros nos quedábamos ahí y ellos venían a Camacho con mi mamá. Y nosotros nos quedamos con unos tíos en Puerto Casado. Vamos a hacer 2, ¿verdad? Vamos a hacer 2. Vamos a hacer 2. Sí. Quiero hacer 2. Y mi estómago te lo agradece. Bueno. Porque ya upaiteta coa. Los estómagos de todos los que están mirando, Sí. ¿verdad? Seguro. Mira Paola. Bebé a bordo tan ahí ya tiene hambre. En serio. Allá hay 2. Hay 2 ya. Sí. ¿Y cuántos meses, Paola? 6 meses ya. Sí, varón, dijo la partera. O nena, nena.
Me encanta la nena. La nena pues te ayuda más. Sí, ayuda más. Bueno, esto ya está. Entonces le pongo otra vez harina de maíz. Bueno. Esto para mostrar nomás, porque en el campo no le van a poner esto porque tiene mucha hoja de banana y le Esto es quieren para la poner- gente, de repente, de gente la de ciudad la que no ciudad. tiene la hoja de banana. Nosotros Sí. hicimos luego acá, Bordón nos plantó nuestros 2 árboles de banana. Después de los 7 años entraste a la escuela, ahí ya Entré, empezaste y a ahí convivir. Sí, a convivir con mis hermanos indígenas Sí. y Y después, ¿cómo transcurre tu Yo vida? digo que el premio no es mío, es de ellos. El premio es de todos, para todos, pero fundamentalmente es de ellos y para ellos, De los indígenas. de los indígenas. ¿Llegaste a hablar con ellos? ¿Te comunicaste Sí, ya? yo siempre hablo, pero ahora me tengo que ir a llevarle, porque la tapa que tiene el libro, Sí. ese es el recipiente con que ellos comen. Ah, Entonces, claro. tengo que llevarle y dejar ahí un libro. No importa que no lean, que no vean, pero esto ya podemos meter. Yo le saco esto, siempre le saco los bordes porque si no se quema y después Ah, mira. cuesta limpiar porque esto se quema. Vamos a meter si quieres. Vamos a- Bueno. Si de repente es caliente, vamos a retirar y después metemos otra vez. Ah. Bueno. Ahora cerrar. Vamos a separar este. Un ratito, eso. Hicimos más de 2 horas y media De fuego. de fuego. Sí, 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 sí. Para que la gente entienda. Sí. ¿Qué pasó, Yami? No, decime. 5 minutos, revisa otra vez porque está muy caliente. En 5 Vamos, minutos. Vamos a revisar. Sí. Eh, Vamos a revisar. Ya me ahorita la cronómetro. Eh, Ahí está. Listo. Y en el campo es tan fácil. Hay una planta que se llama chirca y eso Sí. se rompe y se tira adentro. Y si Y- se arruga y se prende, ya tiene más de 200 grados. Entonces no se puede meter comida ahí. Cuando nosotros nos fuimos junto a María Ana, Sí. la chipera, Sí, sí. esta mujer que le queremos mucho también, Sí. con circa, su Sí, horno, todo con con circa. temperatura. Sí. Para medir temperatura es así. Después de tu infancia, no hace falta, llame sin maja. ¿Qué le... Por aquí casi hace frío, está refrescando, vamos a... Ya eta. Para que No. no le agarrar nuestra hoja o no. No, sin maja. A ver. Después de tu infancia, vamos a tu adolescencia, ¿cómo transcurre? ¿Y cómo empieza ese Después, proceso Es de... larga mi historia y un poco triste porque después mis padres se separaron. Yo lloré tanto lloré cuando se separó porque demasiado le quería a mi papá. Y se separaron y mi papá se quedó hacia el norte, siempre trabajando en la petrolera y Sí. como mi mamá es de Coronel Bogado, nos fuimos a Coronel Bogado. Y ahí nos estuvimos y yo entré en la escuela normal de profesores, ahí me recibí y después me fui otra vez a enseñar. Me fui en un puerto calero que se llama Itapucumí, ahí estuve como maestra, enseñaba de primero, segundo y tercer grado. Ahí empezó Sí, la docencia en tu vida. Ahí empezó, sí. Y mi directora era de Puerto Casado, de ahí venían los interventores, venían las profesoras, la directora, venían a tomar examen a mis alumnos. Y tengo felicitaciones y eso puedo mostrar ahora cómo me felicitaban las profesoras por la inteligencia de mis alumnos, cómo sabían leer, sabían sumar, multiplicar, todo sabían hacer. Entonces tengo también eso. Fuiste una maestra muy dedicada. Por lo visto, sí. Yo no me daba cuenta, pero ellos cuando venían a tomar el examen me felicitaban por lo que hacían mis alumnos. Bueno, hace poco yo he visto en un diario que había fallecido esa directora. La que te Sí, felicitaba en la que me aquel felicitaba, momento. La que me felicitaba, sí. ¿Y cuándo vos empezás a hacer los... Zulma Granada se llamaba. Zulma Granada. Granada, sí, 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 sí. ¿En qué momento, Graciela, vos empezás con las anotaciones? Y las anotaciones, empezás a escribir. primero mi curiosidad, eso siempre les canso ya a la gente de contar,
porque nuestro recreo era diferente. Yo quería comer lo que traían mis hermanos indígenas, querían comer. Ellos traían cogollos de palma, que era el palmito, había sido, y comían. Traían pajarito asado, demasiado quería comer pajarito asado porque... Pajarito asado. Porque es crocante, se come todos los huesitos y todo, demasiado quería comer. Sí, porque ellos traían así por palito no traían así. Y era demasiado rico era. Y sin sal ni nada, pero así. No sé por qué es lo que uno quiere comer tanto las cosas crocantes, ¿verdad? Entonces nosotros cambiamos por lo que nosotros teníamos, esa pireca y eso, un minambí le decíamos nosotros. Es la masa de harina que se extiende. ¿Y vos le dabas yo le doy a ellos a querían los indígenas? Comer, sí, ellos querían comer. Y ellos te dan su pajarito asado. Pajarito asado, o si no, panal de miel también traían en hojas. Así, un pedacito de panal de miel traían, pero siempre traían cosas, nunca venían sin comida. Lo que la tierra les daba. Lo que la tierra les daba, sí. Y ahí vos empezaste con la curiosidad y empezaste a notar. Y detrás de la casa, porque las casas eran todas así, todas unas casas comunitarias, así, todas pegadas, una al lado de otra. Sí. Y detrás de nuestra casa estaban las tolderías los Sanapaná y eso. Entonces nosotros cruzábamos el alambre y ya nos íbamos a la casa de los indígenas a jugábamos. Nosotros no nos dábamos cuenta que ellos eran diferentes. Nada, jamás yo me di cuenta que eran otra gente, ¿verdad? Pero yo escuchaba que ellos hablaban diferente. El Sanapaná hablaba Sanapaná, el Ayoreo hablaba Ayoreo entre ellos, así. Pero como siempre la lengua guaraní siempre fue la lengua yeral, como decían, porque la lengua guaraní era que se habló en todas las provincias gigantes de las Indias. Sí. El tupí guaraní pues son iguales casi, muy poca diferencia tiene. Entonces dice que todas las provincias, hasta el Caribe, se comunicaban en lengua guaraní. Y yo nomás digo que hasta ahora se mantiene eso, porque dentro... Qué amplio era, que mucho abarcaba el guaraní. Etnia, toditos nosotros, lo que menos hablamos era el castellano. Toditos, cada uno hablábamos nosotros en guaraní y ellos hablaban cada uno en su lengua. Después cuando se iban a dirigir a nosotros en guaraní, todo en guaraní. Ellos no hablan nada de Yopará. No hablan nada de Yopará. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Quiero que mire un poco, Graciela, y necesito otra tabla más, Yami. Tráeme una tabla más, por favor. Y vamos a sacar sobre este. ¿Qué tal? Mira un poco la pinta que tiene. Sí, quiero dejar un poquitito más. Bueno, ¿querés? Porque viste que a lo mejor es muy caliente y no sé, sí, adentro no está cocinado. No hay apuro. Vamos a esperar un ratito. Unos 5 minutos más. Ahí le dejamos. Bueno, vamos después ya sacamos. Porque puede estar crudo. Cuando es demasiado caliente el horno, se quema arriba y no se cocina. No se cocina por dentro. Se cocina por dentro. Se fue un señor que era contador público, se fue como administrador de la calera. Y bueno, y nos enamoramos y nos casamos y él me trajo a Asunción. ¿En qué año? En el 61. 1961. ¿Te trae de? Me trae de Itapucumí. Dejé de enseñar y me trajo él acá, a Asunción. Y esa es la casa donde yo vivo ahora, porque era de mi suegra. Vine a la casa de mi suegra, me quedé ahí y ahí comencé a estudiar todo. Antes era manualidades lo que se estudiaba. Para las mujeres estudiábamos manualidades para bordar, para coser, para tejer, todo eso. Y economía doméstica era la cocina. Se llamaba. ¿Se estudiaba? Se estudiaba.
¿Y cómo es la economía doméstica? ¿De qué hablaban? Y de gastronomía, de cocina, cocinar. No, yo pues me fui a cómo hay que administrar los gastos de... No. Para entender. Lo que economía doméstica nosotros hacíamos cocina. Es cocina. Sí, cocina, exclusivamente cocina. Vamos a mirar nuestro... Bueno, yo tengo acá 1 minuto y medio. A ver. Hace 1 minuto y medio. Pero, Espera que no, yo voy a ver un poco. abrir este, no te va a quemar ahora nosotros. Ya está, vamos a sacar. Sí, ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Sabes que quiero que me estire un poquito? Bueno. Vamos a clavar con un cuchillo. Bueno. Y de acuerdo a lo que esté, ¿metemos otra vez o ya sacamos? No, ya sacamos. Ya está todo, totalmente ya bueno. está. Ya. Hay que sacarlo más. ¡Qué lindo! Qué lindo que está. Cuidado que esto está... Sí, que arde. Ay, qué bárbaro, qué rico olor tiene. Ay, aparece Semana Santa, Semana Santa lo que así siempre hacemos. Hacemos la chipa, hacemos la sopa, hacemos... ¿Y sabes qué hacía mi mamá, bicho? Cuando sacábamos esto, así, teníamos andaí. ¿Conoces el andaí? Sí. Bueno, y eso... ¿Leche con andaí? No, en andaí nomás, así cortaba así de largo, le ponía azúcar y canela y se metía en ese horno así y le dejaba y se cocinaba ahí después. No, se aprovechaba todo el calor del fuego. No se dejaba sin que se enfríe solo. Siempre hacíamos otras cosas. Súper lindo está. Yo recuerdo el postre, leche con andaí. Leche con andaí. Ese recuerdo me trae el andaí como un postre, ¿no? Sí. Bueno. Si podemos cortar. Qué bárbaro, esto tiene una pinta. Todo el chipaguazú es muy sucúgino. ¿Y qué vamos a sacar? Acá tenemos un platito. Vamos a ver si podemos sacar. Voy a cortar más en el medio. Sí, para... Porque es muy blando. Sí, vamos a meter. Ya está. Este también. Así que acá le estamos mostrando lo que es chipaguazú. Espera un poco, este voy a mostrar. Vamos por este parece que está aquí. Dios mío. Qué delicia. Vamos por Esta es otra cuchara. Este sí está bien. Ahí está. Ahí está. Acción caliente está. Está muy caliente, está muy rico. Quiero mostrar un ratito. Acá. Riquísimo. Bueno, Sí, riquísimo está. vamos a meter un ratito más. Me da un ratito más. Dando más. Ahí. Qué rico que salió nuestro chipaguazú. Riquísimo. ¿Y el aplauso para Graciela dónde está? ¿Santi va a probar? Sí. Qué bárbaro. Con cariño. Con cariño tiene que ser.
¿Quién va a probar? ¿Quién va a venir a probar más? No. ¿Sabes cómo te No, es muy caliente. Te voy a explicar cómo es. Es así, mira. No. Es como... Yo te voy a mostrar y vos vas a hacer así. No. Demasiado caliente. No, está bien. Dios mío, qué cosa rica. Ya te mostré cómo es. Ya, ¿cómo es? Ahí está. Te mostré bien cómo era. Vos tenés que mirarle con cariño. Es una comida deliciosa, un chipa azul riquísimo que nos hizo nada más y nada menos que doña Graciela Martínez. Claro. Sí. Con mucho cariño, dale. No. ¿Cómo te así? Dale. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't. Bueno, Graciela, queremos contarle a la gente qué vamos a tener en una próxima edición. ¿Cuáles son las comidas autóctonas que vamos a ir viendo? Vamos a ver, hay muchísimas comidas autóctonas, pero son comidas simples. Solamente que hay que contar, hacer. Una batimbichú es comida autóctona. Un yatumbichú, una batata asada es autóctona. Una mandioca hervida es autóctona. Y lo que podemos hacer es un postre y eso que ellos hacen con miel de abeja y eso es lo que podemos hacer. Ese tema de postre me interesa. Todavía no ingresamos a ese rubro. Ellos hacen también con miel de abeja. ¿Tu postre favorito cuál es? No sé, a mí no me gusta tanto las ¿No te gusta tanto? dulces. Yo no soy tan muy dulcero. No soy dulcero. ¿Y de la comida salada? ¿Cuál es el plato ahora, Graciela, que te... Me gusta te el emociona? borí, me gusta el locro pata con locro de pata, me gusta todo lo que sea de maíz, todo me gusta. Y no sé, yo tengo una cosa rara porque yo como esto y yo enseguida me contacto con mis ancestros. Estoy comiendo un locro y ya estoy con ellos. Estoy comiendo esto y ya me acuerdo Te transportás de ellos. Me transporto con ellos. a esos momentos de convivencia. Convivencia, sí. Es raro, es una cosa rara lo que a mí me pasa. Ni yo no me entiendo por qué. Cuando yo estoy comiendo sola, un cawuyú, te voy a decir, el cawuyú, ellos hacen mucho también. La mazamorra. Ellos hacen con ceniza. Sí. Sí. Entonces enseguida ya me acuerdo de ellos. Y lo que te habrás acordado de ellos en el lanzamiento del libro. Sí, en el lanzamiento del libro, sí. Hace un año ya. Sí, un año, sí. Sí, yo conté eso. Yo en todas partes cuento eso. Fue una cosa rara eso. Cómo ellos vaticinaron, cómo ellos... Sí, cómo se adelantaron, tan adelantados a los tiempos. Adelantados a los tiempos, ¿verdad? Cómo me peneñe, jota moitega, tebe jaupeu, iñasainta borare, andereñe, esta hora eres me dice. Tu voz se va a ir allá al cielo y ahí se va a esparcir por el mundo y todos te van a escuchar que vos hables de nosotros, me dice. Es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y para ir cerrando, Graciela, esta tarde de cocina, primero agradecerte, felicitarte y lo que más queremos es que tu legado quede para la eternidad, ¿verdad? Por eso estos programas, compartir
alrededor del Tatacuá Yo es estoy agradecida muy con la importante vida para porque nosotros. De repente yo soy una mujer, solía ser una mujer muy sana y de repente tuve un episodio de embolia pulmonar y había sido que no me tenía que morir para ver todo esto. Doy gracias a la vida, como dice la música. que Y nosotros te damos gracias a vos y como te decía, para ir cerrando, ¿qué le decía a los jóvenes y cómo le ves a los jóvenes hoy compenetrados con la gastronomía? ¿Cuál es tu...? Hay muchos cocineros jóvenes ahora que están incursionando en la comida paraguaya. Y lo que yo siempre les recomiendo a las mamás, y eso que por lo menos una vez a la semana les dé una comida de maíz. El borí pues, es muy rico y a todos los chicos les gusta comer borí. A mi nieto, por ejemplo, le gustaba tanto el borí que yo me iba y le decía, ¿qué vas a desayunar? Bodí. Al día siguiente, ¿qué vas a desayunar? Bodí. Todo era bodí. Todos los días quería comer borí nomás. Y a los jóvenes de la gastronomía paraguaya, yo veo que están en un crecimiento impresionante. Sí. ¿Qué les decís a ellos? Mucho valor a la comida paraguaya. A la comida, pero yo lo que digo que quiero que sea la comida paraguaya auténtica, la que comen en el campo, como se hace en el campo. Esa comida es lo que yo no quiero. Por eso que es tan rico en la olla, por ejemplo. Eso podemos hacer también acá. Sí, en la olla. Podemos hacer con la olla, podemos hacer, no sé, de repente podemos implementar el tema del brasero, podemos implementar lo que es a la estaca. Lo que a vos se te ocurra, Graciela, nosotros queremos también incursionar en eso y ver, ¿verdad? El proceso y el sabor de tierra adentro. Sí. Yo entiendo que los cocineros tienen que trabajar para ganar, ¿verdad? Y que tienen que ir cambiando las comidas. Pero además de eso yo quiero que se mantenga nuestra comida, el gusto del campo, el campesino, cómo comen en la campaña, cómo hacen. El tembi umonotí, por ejemplo, yo le explicaba, nosotros hicimos el borí con queso nomás. Eso no es porque tiene queso nomás. Todas las comidas que no tenga carne se llama tembi umonotí. Todas las comidas, aunque sea el poroto hervido, es tembi umonotí, porque no tiene carne. Entonces, mucha gente piensa que vos tenés que ponerle leche o queso para que sea tembi umonotí. Y no es así. Al tener carne ya es tembi umonotí. No, al tener carne lo que no es tembi umonotí. Ok. No tiene que tener carne. El tembi umonotí. El tembi umonotí. En el campo se come mucho, porque primero luego que es difícil conseguir la carne, por suerte, ¿verdad? Y entonces tienen que ir lejos a caballo a buscar donde hay noticias que van a carnear. Dice, hoy me da un fulano o yucatas en Bagüey, qué sé yo, entonces se van a caballo a buscar a veces uno llega y ya no hay más, entonces vuelven otra vez y seguimos con el tembi umonotí. Así es. Y eso es importante. Importante, claro, sí, a mí me encanta el tembi umonotí. Bueno, Graciela, te queremos agradecer y bueno, a la gente contarles que vamos a compartir esta receta. Sí, vamos a compartir.